día a todos. Sí, pero lo bueno es que ya están entrando todos, todos, sí que bienvenidos, buenas tardes, espero se encuentren súper bien. Ya nos costó, pero llegamos. Vamos. El anfitrión en estos momentos es Leonel, es el administrador del grupo y me gustaría que me diera por favor el pase de anfitrión para poder compartir pantalla. Ya lo vamos a hacer. Gracias. Ahí están llegando de a poquito. ¿Cómo les ha ido en las otras asignaturas? ¿Qué tal? Vale. Bien, Bien. qué bueno. Sí. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver si no responden por ahí, pero Eso no. Sobre la prehistoria. Sobre La prehistoria. la prehistoria, súper. ¿Qué más vimos? Sobre la aparición del hombre. Ya, cómo el hombre comenzó a poblar, ¿cierto?, el continente americano. Bueno, en resumen, vimos parte de la prehistoria y vimos también el poblamiento americano. Gracias. Señora Génesis, ahí sí, se dio cuenta. Lorena también tiene el micrófono abierto para que pueda cerrarlo, por favor. Lorena Pérez, la señora Lorena. Y esperemos al resto que viene ahí en camino. El anfitrión inhabilitó de compartir las pantallas de los participantes. Y ahora lo voy a habilitar. Lo estoy Ya, súper. viendo. Estás aceptando, me imagino. Sí, voy a estar en eso. Sí, sí, igual uno se demora un poquito en ese trámite. Hay una opción hay una opción que yo ocupo también, que es de que entren sin aceptar los unos. Estamos todos descubriendo también las herramientas. A mí hoy día me costó harto hacer la cita para la reunión y resulta que no resultó. Compartir, todavía no. Ya, entonces la semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo evolucionó el ser humano, ¿cierto? La evolución desde el Australopithecus hasta llegar a Homo sapiens y cómo el ser humano desde África comenzó a expandirse por el mundo. De África se fue a Europa, a Asia empezó a poblar, posteriormente a Oceanía, hasta llegar al continente americano. ¿Ya? Y dijimos que el ser humano pobló el continente americano, ¿cierto? Bueno, hay tres teorías que dicen que el ser humano llegó a América por vía terrestre, por el estrecho de Bering. Otros autores plantean que el ser humano... Ve ahora si puedes compartir pantalla. Creo que ahora lo habilité para que todos puedan compartir. Sí, ahora puedo. Ya, súper. Yo estoy grabando la clase, así que ya estoy grabando hace rato. Así que yo la voy a grabar y cuando esté lista la voy a subir, yo creo que al final de la jornada, si no mañana en la mañana. Bueno. Dale. Ajá. Yo voy a dejar ahí entonces. Gracias. Ya. Pero ahora... No puedo quedarme sin de brazos cruzados y no hacer justicia por mi hijo, porque yo lo conozco y yo sé que él lo hubiera hecho por cualquier otra persona. Pueden ver la pantalla ahí, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido para que lo pueda cerrar, por favor, la señora Patricia?
que no tengo el control acá para poder silenciar. Ya. Navidad. Ya. Listo. Vamos a comenzar entonces, vamos a retomar la clase, el mismo PowerPoint, pero yo les voy agregando más diapositivas para empezar a evolucionar, a avanzar en la clase. Ya, entonces dijimos, ¿cierto?, que la historia se estudiaba a través del tiempo y del espacio, a través de los siglos, a través de una línea de tiempo, podemos ver, ¿cierto?, en qué tiempo nos encontramos de la historia, y también dijimos que a través de los atlas, los globos terráqueos, ¿cierto?, podemos también ubicarnos en el espacio. También vimos en algún momento los siglos, ¿cierto? Y dijimos que teníamos que ubicarnos en los siglos antes de Cristo y después de Cristo. Y también vimos el planiferio con los 5 continentes, y dijimos que por su extensión territorial, la Antártida también es considerado como un 6º continente. ¿Ya? Entonces acá dijimos también que América era un solo continente. Cuando hablamos de América del Norte y América del Sur, en geografía hablamos de regiones territoriales, ¿ya? Cuando hablo de América del Norte, pero en este caso es solo un continente. Y también, como dato, dijimos que Asia era el continente más grande y Oceanía, ¿cierto?, el más pequeñito del mundo. También tienen que mirar bien este mapa, porque estábamos hablando, ¿cierto?, de las teorías del poblamiento americano. Entonces también tenemos que destacar los océanos que existen. Por ejemplo, si yo quiero ir de América del Norte a Europa, atravieso el Océano Atlántico. Si quiero ir de América del Sur a África, lo mismo, ¿cierto? Atravieso el Océano Atlántico. Y también si quiero ir de América del Norte a Asia, voy a atravesar el Océano Pacífico, ¿ya? Y así sucesivamente también podemos decir, si quiero ir a África, desde Oceanía, voy a tener que atravesar el Océano Índico, ¿ya? Y dijimos, ¿cierto?, que la aparición del ser humano fue hace 2,5 millones de años en el planeta, y se tomó como punto de inicio el Paleolítico o Edad de Piedra, ¿ya? Ahí en la Edad de Piedra, hace 2,5 millones de años, aparece el ser humano en nuestro planeta, ¿ya? Y se dice que el ser humano comenzó a poblar el planeta desde África hacia los otros continentes, porque los vestigios más antiguos del ser humano se encontraron en África. ¿Ya? Acá tenemos la evolución del ser humano, ¿ya?, que comienza desde el Australopithecus, posteriormente pasa a Homo habilis, después a Homo erectus, después, ¿cierto?, sigue evolucionando y pasa a ser Homo sapiens neandertal, para posteriormente llegar a Homo sapiens sapiens. Y hablamos que cada uno tenía características que resaltaban, ¿ya? Por ejemplo, hablábamos de que el Homo habilis había logrado, ¿cierto?, realizar el movimiento de pinza, y esto, ¿cierto?, le favoreció para poder empezar a crear armas y poder, ¿cierto?, también crear herramientas y poder cazar, ¿cierto? Este movimiento es fácil. Él en este es Homo habilis, ¿cierto?, como su nombre lo dice, como habilidoso, ¿cierto? Comenzó, ¿cierto?, a actuar de otra forma. Y también, ¿cierto?, a conocer nuevos instrumentos. El Homo erectus dijimos que era una persona más erguida, ¿cierto?, que va a tener una visión también del mundo de otra forma, por lo tanto eso también le va a permitir mirar el mundo distinto, ¿cierto? Y también hablamos del Homo sapiens neandertal, que ya es un hombre más evolucionado, más cercano al hombre que somos hoy en día, que somos sapiens sapiens. También ahí mostramos un mapa, ¿cierto?, de que el ser humano desde hace 2 millones de años atrás, desde África, comienza a poblar Europa, comienza a poblar Asia, ¿cierto? Posteriormente se va a Oceanía y finalmente a América del Norte y América del Sur. Ojo que todas estas teorías pueden ser cambiadas
¿Por qué pueden ser cambiadas? Porque con los estudios o la tecnología, con la ciencia de hoy en día, ya se han descubierto, cada día se descubren diferentes cosas. Entonces, estas teorías también pueden ir cambiando con el tiempo. Y hablamos de la prehistoria, ¿cierto? Dijimos que el ser humano aparece con el paleolítico, y cuando hablamos de paleolítico, hablamos de la primera etapa de la prehistoria. El paleolítico, ¿cierto? Es la edad de piedra, donde el ser humano, ¿cierto? Se va a tallar una piedra, como bien dice su nombre, paleolítico es piedra, piedra antigua, piedra vieja, y la segunda etapa de la prehistoria, donde el ser humano viene a cambiar su forma de vida, es el neolítico. ¿Y qué significa neolítico? Neo, nueva, y lítico, piedra, piedra nueva. Y este ser humano en el neolítico va a trabajar, ¿cierto?, con una piedra ya más pulida, más avanzada, ¿ya? Y también, ¿qué era lo importante del neolítico? ¿Se acuerdan? ¿Quién me ayuda ahí para que no estemos tan calladitos? Que aprendieron sobre la agricultura. Súper bien. Acá, ¿cierto? Nos vamos a encontrar que el ser humano va a descubrir la agricultura y va a ocurrir una revolución en la humanidad, que es la revolución neolítica, que viene a cambiar la forma de vida del ser humano para siempre. ¿Ya? Entonces acá nosotros podemos ver, por ejemplo, que en el paleolítico, ¿cierto? En el paleolítico el ser humano era era nómade, andaba de un lugar a otro, como los gitanos, ¿cierto? O los circos. Todavía hay gente que todavía es nómade, que anda de un lugar a otro. Bueno, ahora con la pandemia ha cambiado eso, pero es para poner un ejemplo en la actualidad. Eran, ¿cierto? Andaban nómades de un lugar a otro. Su forma de vida cambia en el neolítico porque de ser nómades pasan a ser sedentarios, ¿cierto? En el paleolítico el ser humano cazaba, recolectaba. Acá, ¿cierto?, va a trabajar en la agricultura, va a trabajar en la ganadería en el neolítico. Su forma de vida va a cambiar, ¿cierto?, abruptamente y para siempre. Y la última etapa de la prehistoria es la edad de los metales. Y la edad de los metales se asimila también con las primeras civilizaciones, ¿ya? Porque de ser un ser humano nómade, que anda de un lugar a otro en el paleolítico, en el neolítico pasa a ser, ¿cierto?, un ser humano que va a trabajar la agricultura en pequeñas aldeas, pero después estas aldeas van a crecer, y esas aldeas, ¿cierto?, se van a conformar civilizaciones. Y cuando hablamos de civilizaciones, vamos a hablar de la edad de los metales, que es como la etapa de transición entre la prehistoria y la historia, para algunos autores. Entonces acá vimos también este cuadro, ¿cierto?, donde nos dice la forma de vida del paleolítico es nómade, en el neolítico pasa a ser sedentario. Donde habitaban, ¿cierto?, el ser humano en el paleolítico, en cuevas, en cabañas esporádicas que se hacían con palos. Después, en el neolítico, el ser humano ya va a crear aldeas, algo más organizado. En el paleolítico, el ser humano cazaba, pescaba, recolectaba frutos, andaba de un lugar a otro, ¿cierto? Ya después en el neolítico también se va a organizar de otra forma. ¿Por qué? Porque va a ejercer la agricultura y la ganadería. En el neolítico el ser humano comienza a domesticar al animal, ¿ya? Ese animal salvaje del paleolítico pasa a ser ya domesticado también, empieza, ¿cierto?, a tener otras virtudes, otras habilidades el ser humano. Y también van a trabajar la piedra tallada y el hueso en el paleolítico. Después ya esa piedra tallada va a ser pulida, va a tener otro trabajo, y también se va a trabajar en otras actividades, como dijimos, que era el telar, todo lo que va a aprovechar en el animal en sí, ¿cierto? Por ejemplo, la lana de los animales la va a convertir en telar, ¿cierto? El barro lo va a convertir en cerámica, la fibra vegetal la va a convertir en cestos, en cestería. ¿Cuál fue el gran descubrimiento del ser humano en la primera etapa de la prehistoria, en el paleolítico? El gran descubrimiento fue el fuego. Ya en el
Muy bien, ¿cierto? Y el fuego en este entonces sirve para espantar los animales, para poder iluminarme, ¿cierto? Para poder refugiarme del frío, ¿cierto? Y en el Neolítico, el gran descubrimiento, como lo mencionaba, ¿cierto? Son los tejidos, y el ser humano ya va evolucionando. Y posteriormente, cómo se expresaba el ser humano en la primera etapa, que es de la prehistoria, que es el Paleolítico, con pinturas de animales en cuevas, y ya después en el Neolítico pintaban escenas más esquemáticas, algo más producido. ¿Ya? Dijimos que la semana pasada, ¿cierto? Habíamos visto lo que era la teoría del poblamiento americano. Sabemos que el ser humano, ¿cierto? Desde África comienza a poblar otros continentes, y el último continente que pobló fue América. ¿Y cómo pobló América el ser humano? Hay diferentes teorías. Hay teorías terrestres y teorías marítimas, ¿ya? Todas se contextualizan en la época de las glaciaciones. Yo les explicaba, ¿cierto?, que el planeta se congela y se descongela, ¿ya? Pero ese proceso dura millones de años. Un ser humano no alcanza a ver una glaciación, ¿ya? Entonces, todas las teorías que apuntan al poblamiento americano tienen que ver con las glaciaciones, ¿ya? Acá dice, si bien los primeros homínidos, ¿cierto?, se originaron en África, el Homo erectus es el que sale del continente, este hombre, ¿cierto?, que está más erguido, va a salir del continente, ¿cierto? Y el Homo sapiens, ¿cierto?, fue el que llegó a poblar América. ¿Ya? Las teorías del poblamiento americano se respaldan por evidencias arqueológicas y obviamente también antropológicas, ¿ya? Y consisten en la técnica de fabricaciones de herramientas. Eso quiere decir, ¿cierto?, con lo que la arqueología, a partir de lo que se va encontrando, ¿cierto?, se va realizando las teorías. Y también, obviamente, estos restos de seres humanos también son analizados a través del material genético, ¿ya? Y la evidencia geológica también es importante de las glaciaciones. Y habíamos dicho, ¿cierto?, que hace aproximadamente 1 millón de años atrás, el ser humano habitaba todo lo que está ahí de rojo, que es África, durante el Paleolítico inferior. Se calcula que en todo el mundo habían 125.000 habitantes, en África solamente. Después, avanzado el tiempo, hacia 300.000 años, durante el Paleolítico medio, se calcula que ya no solamente estaba África poblado, sino que África, ¿cierto?, Europa y Asia, y había en el mundo aproximadamente 1 millón de habitantes. Imagínense que nosotros en Chile ya somos más o menos 19 millones. En ese entonces había 1 millón en todo el mundo, donde se ocupaba Eurasia, Europa y Asia y África, y hacia 10.000 años ya teníamos, ¿cierto?, todos los continentes poblados. Y esto coincide que hace 10.000 años antes de Cristo se descubre la agricultura, y ahí estamos hablando de la revolución neolítica, ¿ya? Y se calcula que en este entonces habían 5 millones de humanos en el mundo, ya ocupaban, ¿cierto?, todo el territorio. Dijimos también que hay 3 teorías que postulan el poblamiento americano. Dijimos que Alex Hadlika, ¿cierto?, él postula que el poblamiento americano se da vía terrestre. Él dice que cuando el planeta en la última glaciación, que son 4 glaciaciones, en la última glaciación, cuando se congeló el planeta y se empieza a descongelar, se hizo un puente de hielo entre Asia y América. Y él dice que el ser humano caminando pasó por este puente de hielo desde, ¿cierto?, desde Asia hacia Alaska, hacia América. Eso dice Alex Hadlika, ¿ya? Dice que pasaron por un estrecho que se llama el estrecho de Bering, y este estrecho de Bering, ¿cierto?, se cubrió con hielo. Como bien dice acá, ingresó por el oeste desde Siberia
hacia Alaska por un puente terrestre llamado Beringia, producido por el descenso del mar debido a la última glaciación. Ya él dice, postula que el continente americano es poblado, ¿cierto?, por personas de origen asiático. Eso es lo que él postula. Y ahí está, ¿cierto?, la fotografía o el mapa donde está el recorrido de las personas que poblaron el continente americano y también se ve aquí, ¿cierto?, el estrecho de Bering con su camino con los pobladores. Se dice que él postula que desde el norte de América comienza a poblarse hacia el sur. ¿Ya? ¿Cómo vamos ahí? Bien, ¿cierto? Sí, bien. Hay una segunda teoría, ¿cierto? Que esta teoría la postula Antonio Méndez Correa, y él dice que el poblamiento americano no es vía terrestre, él dice que es vía marítimo. Méndez Correa postula que los primeros humanos que poblaron nuestro continente vienen desde Australia, y de Australia pasa a la Antártida, y de la Antártida, ¿cierto?, pasan al continente americano, pero en este caso por el sur del continente. Ya, eso es lo que postula él. Y también, ¿cierto?, hace referencia a las glaciaciones, que también las glaciaciones, como había bastante hielo en este entonces, ¿cierto?, también eso favoreció para que pudieran, ¿cierto?, poder avanzar de un continente a otro. Ahora sería imposible porque hay solamente agua. De hecho, nuestro planeta en la actualidad está con un calentamiento, hay un calentamiento global, se están derritiendo los glaciares, ¿ya? En este entonces no era el caso, ¿ya? Entonces, él dice que de Australia pasan a la Antártida y de la Antártida, ¿cierto?, pasan al continente americano. Estos estudios se respaldan en las semejanzas lingüísticas y físicas que hay entre los indígenas australianos y los indígenas de Tierra del Fuego. Él dice que la gente, ¿cierto?, los indígenas que existían, porque ahora están en extinción, los Selkman o los Onas, ¿cierto?, eran muy parecidos a los indígenas de Australia. Entonces, él piensa que por estas similitudes lingüísticas y estas similitudes, ¿cierto?, físicas, él cree que el poblamiento fue de esa forma. Y por último, ¿cierto?, tenemos la otra teoría, que es la teoría de Paul River. Paul River nos dice que el continente americano, ¿cierto?, se va a poblar por diferentes rutas, ¿ya? Él dice que él plantea una hipótesis de origen multiétnico. Él dice que llegaron muchas etnias de múltiples lugares a nuestro continente, ¿ya? Dice, pueblos australianos y polinésicos habrían llegado a Sudamérica vía navegación, ¿ya? Y esto él lo respalda con evidencia cultural y evidencia genética. Él dice, ¿cierto?, que no solamente llegaron como dice Méndez Correa, de Australia a la Antártida y a América, sino que él dice que llegaron de diferentes lugares, ¿cierto?, a poblar nuestro continente, pero siempre por la vía marítima. Y también él se respalda en lo que es la glaciación. Dice que hace 6.000 y 2.000 años antes de Cristo habrían retrocedido importantes masas de hielo antártico, dejando libres algunas islas australes y tierras antárticas, ¿ya? Entonces, él también habla que, o postula en este caso, que el continente americano fue poblado vía marítima y por diferentes etnias. Y aquí habíamos quedado, porque ya esto ya no lo vamos a ver más, después ya uno sigue avanzando, por eso lo volví a mencionar. La teoría número 1, o la flechita número 1, indica, ¿cierto?, la primera teoría de Annette Hadlicka, donde dice que el poblamiento americano es vía terrestre y se dio a través de un puente de hielo por el estrecho de Bering.
La segunda teoría, ¿cierto? Habla de la teoría de Paul River, donde él dice que, ¿cierto? América se pobló, ¿cierto? De diferentes etnias a la vez. Y por último tenemos la teoría de Méndez Correa, que él dice que nuestro continente se pobló desde Australia, Antártida y posteriormente América del Sur, ¿ya? Entonces ahí tenemos las tres teorías del poblamiento americano. Y vamos a volver, y ahora que vimos que el ser humano sale desde África, ¿cierto? Este Homo erectus sale desde África, ¿cierto? Y empieza a poblar el mundo, ¿ya? Nos vamos a ir a las civilizaciones, ¿ya? A la tercera etapa de la prehistoria, que es como la etapa de transición entre la prehistoria y la historia. También yo les comentaba que hay algunos historiadores que dicen que la prehistoria, ¿cierto? No es parte de la historia, porque ellos dicen que la historia comienza con la escritura, ¿ya? Pero si nos ponemos a pensar de alguna u otra forma, en la prehistoria sí hay escritura, por lo tanto, la prehistoria es parte de la historia, ¿ya? No es la misma escritura que tenemos hoy en día, pero cierto, son pinturas rupestres, son otro tipo de expresiones culturales. Vamos a ver entonces como objetivo de aprendizaje caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones identificando procesos similares desarrollados en distintos lugares y tiempos. ¿Ya? Acá tengo una línea de tiempo, ¿cierto? Que me marca las fechas aproximadas de cuándo surgieron las primeras civilizaciones. ¿Ya? Entonces acá tengo, por ejemplo, civilizaciones de América y civilizaciones de todo el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, la civilización mesopotámica, que es una de las primeras civilizaciones, y cuando yo hablo de civilización, hablo de un conjunto de personas, ¿cierto? De muchas personas, como 5.000 personas en un lugar determinado, con una estructura política, económica y social organizada. Que vamos a ver también este concepto más adelante. ¿Ya? Este ser humano del paleolítico nómade pasa en una segunda etapa neolítica a ser sedentario, crea sus aldeas, y en esta tercera etapa, que es la etapa, la edad de los metales, ya no es aldea, es una civilización, ¿ya? Entonces ahí empieza a crear a lo que es la escritura y otros sistemas, como les decía, organizados. Entonces, vamos a ver el tiempo, no sé cuánto tiempo me queda. Haciendo alguien que me sople por ahí. ¿Nadie? Ya. 7:40. ¿Cómo? 20 para las 8. Son las 7:40. Ya. Entonces, como les decía, vamos a ver la tercera etapa ahora de la prehistoria, que es la etapa de la edad de los metales, donde el ser humano no solamente va a ocupar la piedra, sino que va a ocupar metales. Se va a dar cuenta que puede fundir con el fuego metales, darle forma y poder utilizarlo en armas o utensilios, ¿cierto? O lo que la necesidad del momento lo requiera. Y les comentaba que en esta línea de tiempo aparecen, ¿cierto?, algunas culturas, primeras civilizaciones, ¿cierto?, que aparecen en el mundo. Por ejemplo, la civilización chavín, olmeca, fenicia, minoica, india, china, egipcia y mesopotámica. Ya, entonces aquí me indica en esta línea de tiempo, acá abajo dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, por ejemplo, me dice que la civilización mesopotámica surge en el 3000 antes de Cristo, la egipcia 3000 antes de Cristo, la india 2500 años antes de Cristo, ya, minoica 3600 años antes de Cristo, y así sucesivamente, ya. Entonces, esta línea de tiempo me indica cuándo surgen las primeras civilizaciones en el mundo, ¿ok? Y en la siguiente diapositiva me va a mostrar, ¿cierto?, los lugares. Dijimos que en la historia, ¿cierto?, se estudia a través del tiempo y el espacio, se tienen que contextualizar en esos
indicadores. Y, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, una de las primeras civilizaciones de América fue la civilización azteca, ¿cierto? La civilización maya en México, tenemos la civilización inca, ¿cierto? Con su centro o capital en Perú. En este entonces no existían los países, ¿ya? Ni siquiera existía el concepto de continente, ¿ya? Tenemos también como primeras civilizaciones la civilización mesopotámica, que está en el actual Irak, ¿ya? Tenemos la civilización india, también acá de amarillo, en Asia. Una de las primeras civilizaciones también es la civilización egipcia, está de color rosado, ¿ya? Que esta civilización comienza a surgir a orillas del río Nilo. El río Nilo es el río más largo del mundo que desemboca en el mar Mediterráneo en forma de delta. Siempre en el colegio nos enseñan eso, la básica. Y también la civilización china, que también va a surgir a orillas del río Amarillo y el río Azul. La civilización griega, que está también acá surge aquí en la península de los Balcanes en Grecia, y todo lo moradito es la civilización romana. La civilización griega y la civilización romana surgen mucho después que la civilización egipcia, la civilización mesopotámica, india y china, ¿ya? Y las de América también. Esas son como más nuevitas, por decirlo de alguna forma. ¿Qué más les tengo que contar? Que todas estas civilizaciones, o la mayoría, ¿cierto?, van a surgir o van a nacer a orillas de un río, ¿ya? Por ejemplo, la civilización egipcia va a conformarse en las riberas del río Nilo. El río Nilo era súper importante porque era navegable y era como casi un medio de transporte. Me subía, ¿cierto?, a la balsa, al barquito, y me transportaba en el río. Podía llevar alimentos de un lugar a otro, y el río Nilo atraviesa como 3 países, ¿ya? También la civilización india también surgió a orillas del río Indo. La civilización china también se asentó en el río Amarillo y el río Azul. La civilización mesopotámica también se asentó en las riberas del río Tigris y Éufrates. ¿Por qué creen ustedes que se asentaron en esos lugares? O en ese lugar. ¿Por qué voy a crear una ciudad, una gran ciudad a orilla de un río? Donde hay agua. ¿Por la pesca? ¿Cómo? Por la pesca y para poder movilizarse los botes. Ya, buena respuesta, ¿cierto? En este caso, como yo les decía, ¿cierto? El río me servía para movilizarme y también me servía para poder alimentarme si yo pesco, ¿cierto? Si cumplo esta actividad. Pero ojo que como hay un dicho que dice, el agua es vida. ¿Cómo se va a desarrollar una ciudad, una civilización si no hay agua? El agua me va a servir para beber, me va a servir para regar, ¿cierto? Lo que voy a plantar. Si hace poco tiempo atrás, ¿cierto? En el 10.000 habíamos descubierto la agricultura. Entonces, estas personas están dispuestas a seguir comiendo, por lo tanto necesito agua para la siembra de este entonces, ¿cierto? Y para los animales que comencé a domesticar en el Neolítico, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta que estas grandes civilizaciones nacieron a orillas de estos ríos, ¿ya? Es algo súper lógico, pero si nos ponemos a pensar, claro que es importante, porque si hubiesen a lo mejor desarrollado en otro lugar, no hubiesen llegado a buen final. Entonces acá tengo las etapas de la edad de los metales, ¿cierto? La edad de los metales, como les dije yo, es una etapa de transición entre la prehistoria y la historia, porque la edad de los metales surgen las primeras civilizaciones, surge la escritura, el ser humano comienza a manipular otro tipo de
de instrumentos, ya empieza, y también de metales, como bien dice su nombre, ya empieza a manipular el cobre, el bronce, el hierro, y lo ocupa, ¿cierto?, en su cotidiano, por ejemplo, en adornos, en diversos objetos de armas, en armas y útiles, ¿ya? Ya tenemos un ser humano más evolucionado, con armas más sofisticadas, con otro tipo de también sistema para sembrar, va descubriendo cosas el ser humano. Por ejemplo, los egipcios, ¿cierto?, también descubrieron la geometría. Cuando bajaba el nivel del río, ¿cierto?, comienzan a dividirse los territorios y con eso también comienzan a descubrir la geometría, ¿verdad? Y así comienzan a descubrir un montón de cosas más que con el tiempo también se han perdido, ¿ya? Acá tengo un mapa conceptual, lo que ven ustedes en esta diapositiva. A ver, que me molesta aquí, voy a ponerlo ahí. Ahí. Las primeras civilizaciones urbanas, ya se desarrollaron, las primeras civilizaciones hace 6.000 años aproximadamente en torno a un río, como yo les comentaba. ¿Y por qué en un río? Porque acá vamos a encontrar tierras fértiles y estas tierras fértiles me van a entregar grandes cosechas y estas grandes cosechas me va a alimentar a la población y la población también va a comenzar a crecer. ¿Ya? Una cosa me va a llevar a la otra. También las primeras civilizaciones tuvieron cambios económicos y sociales, ¿ya? Existió excedente agrícola. ¿Qué quiere decir eso? Que cultivaban lo que iban a comer, pero además cultivaban y guardaban, ¿ya? ¿Cómo conservaban esto? Podía ser, no sé, debajo, no existían los refrigeradores, pero bajo tierra también hay menos temperatura donde podían guardar sus alimentos o en estas mismas vasijas de greda que se fueron creando y cada vez también iban siendo más sofisticadas, ¿ya? Entonces hay un excedente agrícola. Si yo tengo más alimento del que voy a consumir, ¿qué me va a generar esto? Me va a generar el comercio, el intercambio. Yo como civilización, ¿cierto?, voy a intercambiar lo que coseché, a lo mejor choclo por papas, por poner un ejemplo. Y se va generando el comercio, se va generando el trueque. También hay cambios sociales porque aparecen nuevos oficios. Ya hay gente que se dedica solamente a la alfarería, a la cantería, a la orfebrería. Ya cuando ya se empiezan a manipular los metales, se comienzan a hacer incluso joyas, ¿cierto? Aros, que tienen su significado para ellos. Comienzan a crecer o a generarse también nuevos grupos sociales. En las primeras civilizaciones aparecen cambios políticos. Hay crecimiento de los poblados. ¿Qué va a generar esto si hay más gente? ¿Cierto? Va a generar aparición de nuevas ciudades. También va a haber un nacimiento de la administración del Estado. Tengo tierras fértiles, tengo más alimento en el intercambio, hay un comercio, ¿cierto? También la población empieza a crecer, empiezan a haber más ciudades en esta época, y estas ciudades hay que administrarlas. Mientras más gente necesito organizar, entonces voy a administrar un estado, ¿ya? Comienza la aparición de reyes y sacerdotes que toman el mando de esta ciudad, de esta población, y le empiezan a cobrar impuestos a esta población, ¿ya? También hay cambios estructurales, ¿ya? Culturales. ¿Por qué? Porque, como les decía, en esta época aparece la escritura, ¿ya? En Egipto, la escritura que hay registro son los jeroglifos, ¿ya? Que son unos símbolos en papiro piedra. Un papiro es una hoja, ¿ya? O sea, una planta, ¿cierto? Que la ocupaban para escribir, que con grandes hojas, y también en Mesopotamia aparece la escritura cuneiforme. Esta escritura son signos con forma de cuña en arcillas blancas que se secaban al sol. En este periodo, en el 3000 a.C. aproximadamente, cuando hay cambios culturales,
Vemos el nacimiento de la historia, las escuelas, la ciencia y la biblioteca. Ya tenemos un Homo sapiens sapiens más cercano al actual, ¿ya? Ya no estamos tan primitivos en la edad de los metales. A ver. Ahí, por ejemplo, me adelanté un poco, era para mostrarle el tipo de escritura, ¿ya? El ser humano siente la necesidad de registrar lo que hace, los movimientos de personas y productos, para que también se crea la escritura para llevar las cuentas. También nacen sistemas avanzados de contabilidad y por eso empiezan a anotar, ¿cierto? Lo que conduce a la invención de la escritura. Por ejemplo, también había acá en América algunos quipus que a través de nudos iban amarrando nudos y a través de eso ellos iban sabiendo, llevando la contabilidad también. Los incas, por ejemplo. Me voy a devolver. Todas sus civilizaciones tienen sus formas, todas son distintas, ¿ya? Pero de que eran avanzados para la época, como que pegaron un salto súper grande del ser humano en esta época, ¿ya? Y acá tenemos el concepto o la definición de civilización. Voy a ver la hora y lo voy a dejar hasta acá porque son las 19:54 y tengo la otra clase. Una civilización es un estado cultural avanzado de las sociedades humanas por el desarrollo de su ciencia, arte, ideas y costumbres. Ya no solamente, ¿cierto?, vamos a tener el desarrollo de la escritura, sino que va a haber arte, ciencia, va el hombre a evolucionar, incursionar en otras cosas. Ya, por convención se asoció que una civilización debía poseer ciudades, ya que la palabra proviene, poseer ciudades, ya que la palabra proviene de la raíz latina civita, que quiere decir ciudad. Actualmente se postulan criterios para entender a un pueblo como una civilización, ¿ya? Toda civilización, por ejemplo, debe contar con 5.000 habitantes, tiene que haber un dominio de la escritura, centros ceremoniales y también dentro de una civilización tienen que haber autoridades dotadas de poder, de coerción para el Estado. Ya, esas son como características que debería o tienen una civilización, ya, una organización más estructurada en lo político, en lo económico, en lo social. Estas ciudades, ¿cierto? Estas ciudades que conforman las civilizaciones tienen que tener un orden, una organización. No sé si hay alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, algo por el estilo. ¿Se entendió? Muy fome. Tienen que decirme para... Profesora. ¿Cómo? Se entendió todo. Ya, qué bueno. Y Sí, tienen todo. que decirme porque esa es la idea, ya que nos comuniquemos bien para que todos lleguemos a buen fin. Me despido por la hora, ya, porque tengo que tomar el otro curso. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien y que tengan muy Nos buena vemos. semana. Chao. Chao, profe.